Buenas tardes y bienvenidos al trabajo de planificación de la asignatura de entrenamiento deportivo 2 de la Universidad CEU San Pablo en Bormujos, en Sevilla. El trabajo consiste en una planificación anual de un deporte colectivo, en este caso el hockey hierba, y hemos tomado como referencia al equipo Fútbol Club Barcelona de la División de Honor A masculina. El trabajo se divide en diferentes puntos y estamos en el primero, en el que hablamos de la descripción del deporte y de sus características. En cuanto a las características fisiológicas, Franchini en 2017 nos habla de que el hockey hierba, perdón, es un deporte de manifestaciones rápidas y explosivas y variadas. Se produce una demanda intermitente del metabolismo, por lo tanto es considerado un deporte aeróbico-anaeróbico alterno con una producción aproximada de 47 mol de lactato. En los factores limitantes, y un poco en relación a lo que acabo de decir de esto del lactato, nos dice que los principales factores limitantes de este deporte es la producción de ácido láctico a causa de las continuas fases intermitentes del juego. Esto hace que sea complejo sobrellevar el esfuerzo que se requiere para afrontar el partido, ya que cuando hay una acentuada subida de la fatiga es complicado realizar las acciones deportivas de forma adecuada. En cuanto a los sistemas energéticos, encontramos tres definiciones que nos han dado diferentes autores. Aquí mencionaremos la dada por Sell y Ledesma, en la que se dice que el hockey hierba necesita una capacidad aeróbica bien desarrollada. También es necesario el acondicionamiento anaeróbico de las vías lácticas dada la frecuencia de sprint y cortos, movimientos rápidos. En cuanto a las cualidades físicas más importantes que se trabajan en el hockey hierba son la velocidad de aceleración, la velocidad de juego, capacidad aeróbica máxima y resistencia a la fatiga. En cuanto a los objetivos y teniendo en cuenta los objetivos de la temporada pasada, tanto los objetivos como los resultados que se obtuvieron, hemos planteado objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo. También se han realizado mediciones antropométricas basadas en la literatura científica, como la que nos da Spencer en 2013, que divide divide por posiciones las mediciones y nos dice que de forma general los porteros poseen 80 kilogramos y una talla de 1,80, los defensas pesan 80 kilogramos y una talla de 1,80, los centrocampistas pesan 70 kilos, miden 1,78 y los delanteros pesan 83,5 kilos y miden 1,80. En cuanto al análisis de la competición, son 10 equipos son los que conforman esta Liga División de Honor A masculina, un total de 18 jornadas y ocurre cabe destacar, una interrupción bastante amplia del mes de noviembre a febrero debido a que se juega el Campeonato del Mundo de Selecciones de hockey hierba, por lo que pues muchos jugadores de esta competición de la División de Honor A fueron con la selección española, por lo que hubo un parón bastante amplio. Aquí lo podemos ver en el calendario de la competición, que es el siguiente punto, a la vez que se habla del objetivo ya más real de la competición. Bien, como hemos dicho antes, se analizaron los resultados de la temporada anterior y nos dimos cuenta de que el Fútbol Club Barcelona quedó en una séptima posición con resultados bastante irregulares, por lo que, siendo realistas, hemos querido partir de la base de mantener esa posición a la vez que intentar subir tanto al sexto o quinto puesto. Aquí vemos el calendario de la competición, la leyenda en la que aparece que el color amarillo son los partidos visitantes y el color verde los partidos locales. También se puede observar cómo en el mes de noviembre se produce el parón de la competición hasta enero. Bien, nosotros hemos diseñado una serie de partidos amistosos para mantener el nivel de competición y del equipo, ya que 3 meses sin competir sería no sería beneficioso y provocaría respuestas fisiológicas que no son las adecuadas. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la planificación anual. Bien, nos hemos basado en
en el libro, eh, en el libro Strength and Conditioning for Sport Performance, escrito por Ian Jeffries y Jeremy Moody. Nos hemos basado en este libro para realizar la tabla de la planificación anual. Bien, hemos dividido la tabla en los meses, semanas, el periodo de competición, o sea, el apartado de competición, el que aparece en los partidos como visitante, como local, los amistosos y la competición. Otro apartado de periodización y los apartados de fuerza, resistencia, táctica, técnica y táctica y amplitud de movimiento. También, por último, las cargas de trabajo. Bien, teniendo en cuenta cómo se realiza en la periodización, se divide la temporada en diferentes macrociclos. En este caso se han dividido en 2 macrociclos. A su vez, estos macrociclos se dividen en la fase preparatoria de competición y transición. A su vez, esta fase preparatoria, como bien ocurre en cualquier periodización, hay que dividir la fase preparatoria en preparación general y preparación específica. La competición hay que dividirla en precompetición y competición, y el periodo transitorio, que suele durar unas 2 semanas, en la que se realiza un trabajo regenerativo sin realizar un decrecimiento bastante acentuado de las cargas, ya que provocaría respuestas fisiológicas inadecuadas en los deportistas. Bien, en cuanto al apartado de fuerza, hemos dividido esta sección, esta cualidad, en adaptación anatómica, fuerza máxima, potencia, mantenimiento de la fuerza máxima y potencia y compensación. Bien, esta periodización, en este apartado se ve que es de forma más general, y ya después se concretan en siguientes apartados más los microciclos y lo que se trabaja en cada microciclo. Pero de forma general, y como bien nos basamos en la literatura científica, y tanto en el libro que acabo de mencionar como en el libro de periodización de Bompa, es adecuado en la preparación general realizar una adaptación anatómica y un trabajo de fuerza general de las habilidades básicas para poner a punto al deportista. En el apartado de resistencia hemos trabajado la capacidad aeróbica, por lo mismo, porque también es necesario realizar un trabajo más general de la resistencia para después ir a un trabajo más específico y realizar acciones ya más anaeróbicas y más reacciones de situación real de juego. Bien, en cuanto a la fuerza máxima, la trabajamos en la preparación específica. La potencia la trabajamos en la precompetición, ya que pretendemos ya entrar en el periodo competitivo, que las cargas sean bastante más altas. Y en el periodo competitivo, pues trabajamos tanto la fuerza máxima como la potencia. En el apartado de resistencia, la capacidad aeróbica la trabajamos sobre todo en el periodo general, y en el periodo de transición la potencia anaeróbica, que es la capacidad que tiene el deportista de aplicar esos sistemas aeróbicos durante un tiempo determinado, pues la trabajamos más ya en la preparación específica, realizando unas cargas más altas y acercándonos a situaciones reales de juego. La capacidad anaeróbica la trabajamos a la vez que la potencia anaeróbica, y sobre todo en el periodo de precompetición. Y la potencia anaeróbica, que es la que realmente nos interesa trabajar en este deporte, a la vez que la potencia aeróbica, la trabajamos en la competición. En el periodo transitorio trabajamos mucho la capacidad aeróbica y la amplitud de movimiento. Este mismo modelo realmente con variaciones, se realiza en el macrociclo 2, pero ya digo que aquí en este apartado se ha querido poner de manifiesto algo más general. Bien, en las cargas de trabajo, y bien como nos basamos en la literatura científica,
Hay que realizar un aumento principal del volumen, la intensidad está más baja en el periodo preparatorio y después, cuando ya nos acercamos al periodo precompetitivo y competitivo, el volumen se disminuye y aumenta la intensidad. En el periodo transitorio se ve que descienden tanto el volumen como la intensidad sin que haya un descenso bastante acentuado, ya que no queremos que provoque respuestas inadecuadas. En el periodo preparatorio del macrociclo 2 ocurre prácticamente lo mismo, con variaciones. Y se me ha olvidado, perdón, en cuanto a la técnica, la táctica, hemos querido trabajar la técnica en el periodo preparatorio, ya que aquí vamos a trabajar las habilidades técnicas más específicas. En el periodo de preparación específica tratamos ya las técnicas en situaciones más reducidas de juego y ya nos centramos a partir de ahí en la táctica, ya que teniendo en cuenta que son deportistas bastante preparados a nivel técnico, porque juegan en la división de honor A, no les hace falta trabajar tanto la técnica como en este caso, sí la táctica, que es la que más nos interesa trabajar. Entonces, bueno, en el periodo competitivo pues trabajamos más patrones de movimiento, sistemas estratégicos para poder conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Pasamos al siguiente apartado, que es la de test. Bien, hemos realizado diferentes tests que hemos cogido la literatura científica, aquí podéis ver las referencias. Y bueno, pues tenemos tanto test que trabajan las diferentes cualidades físicas: fuerza, potencia, velocidad, potencia aeróbica y fuerza, pero bueno, el test de fuerza al principio es isométrico y el test que se realiza de fuerza en el último apartado es de fuerza dinámica máxima, para poder tanto medir la fuerza en isométrico como en dinámico. Bien, aquí está la descripción, las variables que se evalúan, las herramientas del test, el día, la hora y apartados, enlaces a YouTube y una imagen en la que se puede ver de forma gráfica estos tests. Bien, aquí en este apartado pues vemos cómo hemos puesto ya más en concreto tanto los mesociclos como los microciclos. Bien, los mesociclos, general específico, precompetitivo, competitivo y transitorio. Los microciclos, hay diferentes tipos de microciclos: introductorio o de ajuste, de carga, de competición, regenerativo y de choque. Aquí podemos ver tanto los microciclos introductorios, ya en concreto lo que se trabaja en este microciclo. Veis cómo se trabaja adaptación anatómica, capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, capacidad aeróbica, fuerza máxima y capacidad aeróbica. En el microciclo de carga, bueno, ya hay más sesiones de entrenamiento con un acentuado volumen. Hay 2 picos de volumen bastante alto y uno alto, con también sus sesiones de volumen bajo para recuperar durante la semana, ya que no es recomendado realizar 2 sesiones de alto volumen consecutivas. En el periodo microciclo de choque describimos de forma más concreta que se trabaja en este microciclo. La hora, aquí son ya 8 sesiones en las que se trabajan, perdón. Y bueno, pues contiene 3 microciclos, perdón, 3 picos de 3 picos de entrenamiento bastante más altos, en los que bueno, se trabaja casi entre el 90 y el 100% de la intensidad, seguidos de entrenamiento a volumen bastante bajo, intensidad baja. Microciclo regenerativo y microciclo competitivo. Bien, el microciclo regenerativo, que suele estar justo después de los microciclos de choque, se realiza a una intensidad bastante más baja
para producir una respuesta adecuada y que se produzca una supercompensación del trabajo. Y en el microciclo competitivo, bien, pues aquí se trabajan ya a intensidades altas, sin llegar a las intensidades del microciclo de choque, ya que el microciclo de choque pues pretende conseguir adaptaciones más profundas, ya sea en la pretemporada o en la competición. En el microciclo competitivo se pretende mantener un poco ese acondicionamiento físico general sin que se produzcan desadaptaciones al entrenamiento. Se puede ver como hay dos picos bastante altos de intensidad y 9, contando con el domingo, con la sesión de competición, 9 sesiones que se trabajan a la semana. Bien. Por último tenemos ya de forma más concreta cada uno de los microciclos de fuerza que se trabaja, el número de sesiones, la carga, la repetición en la serie, el descanso y la velocidad a la que se trabaja. En la resistencia ocurre exactamente igual. Tenemos los objetivos, el medio, el tipo de microciclo, las sesiones, la intensidad, en este caso el VO2 max, y la duración y la velocidad. Bien, pues hasta aquí el trabajo de planificación de un deporte anual. Espero que os haya servido de información y a los que seáis curiosos, pues animaros a estudiar de este tipo de arte, por así decirlo, porque bueno, hace falta una creatividad bastante grande para poder llevar a cabo todos los ajustes de la competición y nada, poco más. Un saludo y hasta luego. Mi nombre es Alfredo Rodríguez Márquez, encantado de mostraros esta planificación.